Pacajes hay uxatoqueta, Jutantaraki, comunidad Pirapi, ¿no? Uxatoquetayo, Pajay, Yatintas, Kiwaka, Universidad, ¿no? Chuquiago manca marcanaya, hay uxatoquen Yatintas, Karaki, con evento Kanaka. Upampivarus, Kipt Oraquiñani, Hilata Omar, Askipan Kamsaki. Kamsaki, Hilata Freddy. Hasta Beñani, con Asguaquisi. Arunta Beñani, Neirequeta. Kaisa. Tiunaka, Pata Marcanacana, Jacasipje, junto Marcanacana. Un saludo cordial a nuestras hermanas y hermanos de las 20 provincias. Seguramente deben estar sintonizando la radio San Gabriel. En ese entendido les mandamos un saludo cordial. También saludamos a mi querida madre, Juana Huanca de Aguilar, debe estar con una Coyo Patanacana, Ibijanacampe, Caruanacampe, Sarnacaspacha, Aruntraquiñani, Conateja, Comunidad Pirapi, Taque, Jupanacaru, como Marca Achiri. Señores, todo, y también al municipio de Caquiavir. Un saludo cordial, hermanos Pacajaques, Camijas Captaza. Tu parte señana ver ya está, Juanaca ya está, Chunchi hasta Aptap Capachatao, Ucamsañani Gilata Freddy. Hayukamata, Aracta, provincia Pacajes, Caisa, Caquiaviri, municipio, ¿no? Pirapi, Hayuxatoquenaya, Hilat Cuyacanacasa, Istasip Caraqui, Radio San Gabriel, Alwata Aruncama, ¿no? Esta Sartapjeja, Radio San Gabriel, y Quintapje, Radio San Gabriel, Istasapuneo, Jupanacasa, Anchitorazana, Uiwanacampe, Camacamarta, Sip Caracpach. A ver, Hichacucha, con Atzars, Oñan, Hilatomar. Hilata Freddy, Hichaja, una vez saludando, ¿no? Kunateja, a ver, vamos a hablar de la coyuntura actual, hermano Freddy. Hemos recordado el 217 grito libertario de la Revolución de la Paz, ¿sí? Ukanakata Arstaoñani Hilata Freddy, Ukatraki Arstaoñani Kunateja Aka. Es un tema muy latente. Es un tema de quizás de mucha importancia respecto a esto que está sucediendo, ¿no? Dirigente Necaucala ya está capturada Jaimuna Japjilata Freddy. No, Hayuka, ¿no? Con aquella que pasa priva Arcnacapjo dirigentes, Hayuparos, Asina, Aspachani, Punchon, Chico tiene Sartaña Jamajet, Asina, Arstapjana, Masurusa, Kaisa, Cauquiteja terminal interprovincial, Hayuxatoquena, ¿no? Policía Sankirina Caja y hasta civilat Sarnacap, Jesasin Hanestop, Checachi, Hanechi, con Atejupanacao, Chepach, Hayukam, hasta un snach Checao, Sisnai, pero Hayukaut, ¿no? Churnacan, Arcanaca, Jewa, Cauquiteja, dirigentes originarios Hayupanacar. Así Pachet Ukam Arcanaca Vigila tomar. No, desde nuestra perspectiva, la libertad de expresión, la libertad de pensamiento es un derecho consagrado como un derecho civil en nuestra Constitución, por lo tanto es un poco ilegal esos aspectos. Pero hay que entender también, hermano Freddy, que la justicia se presta a estas cuestiones, ¿no? Entre otras cuestiones, alguna vez habíamos dicho que el Estado no es otra cosa sino un grupo de poder, ¿no? Al interior de la sociedad que busca sus beneficios. Entonces lo que hoy estamos viendo, hermano Freddy, a costa de todo, por callar a nuestros hermanos dirigentes quienes habían movilizado tal vez legítimamente, ¿sí?, en los bloqueos, ahora son perseguidos, encarcelados, y lamentablemente no faltan traidores, hermano Freddy, Ucawawali y Aquiscaña. No somos, a veces habrá que analizar, ¿no?, las cuestiones positivas y las cuestiones negativas de estos aspectos que preocupan porque más que ya no hay esa seguridad tal vez de vestir un poncho, un chicote, un sombrero. A veces eso es lo que estamos pagando, hermano Freddy. En ese contexto hay que indicar también a nuestras autoridades que nomás hay que ponerse fuertes, ¿no? Así no hay otra. Así nomás va a ser este tiempo que estamos viviendo con el presente gobierno, estimado Freddy. No, Ucatja, me acuerdo, de junto hoy apgeo, ¿no? Que te central la verdad boliviana, Mario Argollo, Jayupampi, ¿no? Que tiene que te catun tatapqueja, antu tatap jañapau sasina. Haniu arkna kawinakaj utjanitis asinas.
ukaja papelanque documento hayuka utji, ¿no? Presidente Rodrigo Paz, Huaquipucaraqui, Mario Argollo hayuka utji. Cha ukaja taquicha tawa. Taquicha Tawa y Gilata Freddy, el acuerdo entre partes no es otra cosa sino un contrato, podríamos decir, no un contrato como comúnmente se le conoce, sino como un acuerdo entre sí. Pero la cuestión es que, hermano Freddy, nosotros conocemos un poco el área del derecho. Cualquier acuerdo no tiene un respaldo legal. Por lo tanto, o en consecuencia, nunca se va a respetar así un acuerdo de voluntades. Poco se respeta. ¿Por qué? Porque no hay una norma legal que establezca que un acuerdo entre sí, entre partes, tiene algunas consecuencias. No existe. Yo digo así abiertamente, Gilatanac, Cuyacanaca. Por eso, antes de prestarse esas cuestiones, hay que pensar bien. Por eso es que ahora, hermano Freddy dijo, más que hay un acuerdo, pero el acuerdo no se respeta, pues. ¿Con qué vas a reclamar? No hay respaldo legal para reclamar ese acuerdo y decir, mira, hemos tratado, hemos acordado acá, no se está respetando, por lo tanto, hay estas consecuencias. No existe, ¿sí? Simplemente es como una burla eso. Y es una burla, tal vez, con una cuestión o con una intención de apaciguar al pueblo, pero ya de ahí las consecuencias que hoy vemos, y abiertamente el presidente dice, quien haga bloqueo va a estar como el Vicente Salazar. ¿Dónde? En la cárcel. No, pero también hay otra cuestión, hermano Freddy, y esto hay que saber también explicar, ¿no? Las cuestiones, ustedes saben, hermano hermano Freddy, que el poder no es eterno, el poder es pasajero, ¿sí? Por lo tanto, esta gente que ha confiado a este gobierno, necesariamente en el otro gobierno va a ser todo lo contrario a lo que hoy estamos viendo. Si hoy nuestros hermanos están en la cárcel, en la próxima va a ser al revés, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí no se respeta, hermano Freddy, la ley. ¿Qué dice la Constitución, pues, no? Dice que una persona será aprehendida con previa instrucción de orden emanada por autoridad jurisdiccional competente, dice. Hay nuestros hermanos, algunos apresados, ¿sí?, encarcelados sin orden. Entonces, son cuestiones que se puede pelear jurídicamente, claro que sí, se puede pelear, ¿no? Se puede, pero es un poco complejo, ¿no? Es un poco complejo, hermano hermano Freddy, pero la cuestión es que se puede, entonces nuestros hermanos también tienen que estar un poco alertas respecto a estas cuestiones, hermano Freddy. No, hayucao, no, amuy asiñao gilat Cuyacanaca, provisto Canacas, autoridades panacasa, de hasta niwa chuqueo barcar, Jutañi Jamajete, asesina canasta para. Pero a ver, Gilata Omar, me acuerdo, sí. ¿No ve? Gobierno taipedo, ¿qué documento? Marca chirina cate taquichasi paspaste. Hanka que ukakipkaraki wayutaja paspapanacaja, ¿no? No, específicamente, hermano Freddy. Hanio kamakiti, hanuka jamás acuerdo que no, me acuerdo. Un acuerdo, hay un acuerdo pues, entre la COP. A la viceversa, digamos, ¿no? Claro, si el pueblo infringiría, tal vez en esa cuestión, ¿por qué el gobierno ejercería esa fuerza de represión, presión o represión, hermano Freddy? Porque el gobierno es, sí, como se podría indicar, ejerce el monopolio de la violencia institucionalizada, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque ellos tienen a la policía boliviana y a las Fuerzas Armadas como sus brazos operativos. Tal vez a la viceversa, pueblo taquichas por cada acuerdo, puede ser. ¿Por qué? Porque a cargo de quién está la policía, ¿no? Pero yo digo, en una cuestión institucional donde si se respetara la institucional no pasaría eso. No pasaría eso, hermano Freddy, pero hoy pasa. ¿Por qué? Porque todos y absolutamente hacen lo que mejor les parezca. Además, es una cuestión de mala voluntad o de una cuestión ya irresponsable de parte del gobierno no respetar los acuerdos. No, eso genera totalmente degenera una decredibilidad, hermano Freddy. En consecuencia, esto hace nomás que el pueblo pueda retroceder hacia atrás respecto a estas medidas de presión que se ejercen
a los dirigentes y yo estoy muy seguro que van a seguir existiendo estas cuestiones de presión hacia nuestros dirigentes que habían encabezado, ¿no?, estas movilizaciones. No hay no unos vina cautjana cayucatja cauquiteja dirigentes supanacash amas awayapjechaja hania yatisjeti cauquincatabsa mainigilata no David mamani paraustacasipkiwa cuat hucampinacay quitenacateja arst awayapki maestra siñan isasina hayucana caro tacatax sin zapara a ver chaja kama anual winak utkipana no dirigentes hayucana cataqueja marca chirina casa provincia tocana cana casip que hayupana kama está pues a ver, la cuestión es que cuando un delito se comete, hermano Freddy, ya está. No se puede volver atrás. No se puede. Por eso hay que cuidarse, hermanas y hermanos. ¿Vale? Cuida. Hay que ver el futuro y recién actuar en algunas cuestiones. Porque el delito ya está. Está tipificado en el Código Penal. Cometes esa infracción, ya has cometido. ¿Qué vas a hacer? Por eso a veces a nuestros dirigentes, yo alguna vez les decía, hay que pensar 1000 veces antes de actuar o tomar una decisión respecto a la base, ¿sí?, y respecto al pueblo en general. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que un buen general no simplemente llama a la guerra, sino también llama a la paz para precautelar la vida de sus soldados. Y lo mismo es con un dirigente. No siempre a la violencia, no siempre a la movilización, no siempre arriesgar, sino cuidar. Porque también, hermano Freddy, hay que ser conscientes que estamos en un estado democrático. Si no estamos en una anarquía para hacer algunas cuestiones, yo no cuestiono, claro, a nuestros dirigentes, pero sí, yo entiendo que habría que tomar otras decisiones, pero también hay que ver al gobierno y al Ministerio Público por qué delitos le están tipificando, ¿no? A detalle, ¿no?, si se ha consumado el hecho o no se ha consumado, porque según tengo entendido, a algunos dirigentes le están dando por cinco delitos: terrorismo, alzamiento armado, no financiamiento al terrorismo, entre otros delitos. La cuestión es sedición. La figura de sedición ya ha sido declarada inconstitucional, por lo tanto no existe ese tipo penal, hermano Freddy. Sí existe terrorismo, no alzamiento armado, entre otras cuestiones. La cuestión es ahora, hay que discutir es si realmente la conducta de nuestros dirigentes encaja al tipo penal. Es decir, ¿habrán infringido o no? Desde mi perspectiva, no han infringido, ¿no? Y yo estoy convencido de que se puede hacer una lucha legal en esas cuestiones con acciones que nos permiten, y si no, lamentablemente tenemos que acudir a instancias internacionales, hermano Freddy. No es de extrañarse, el 2024 han juzgado a Bolivia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso Bedregal versus Bolivia, y le han dicho a Bolivia: ustedes han infringido, no han respetado los derechos fundamentales de este señor, por lo tanto, paguen. Yo quiero advertir lo siguiente. El 113 de la Constitución nos indica lo siguiente, hermano Freddy. La servidor o servidor público, o indica también así, en caso de que el Estado sea condenado, ¿sí?, a reparación patrimonial por daños y perjuicios, deberá interponer acción de repetición contra la o el servidor público. Kamsan Chamuni. Si en este caso se violan los derechos humanos, y un ejemplo claro, flagrante, es de René Yahuasi. Si es más vivo este gobernador, este caso, créanme, va a parar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos de aquí a 10 años. Próximo. Es casi un hecho eso. Va a parar ahí. ¿Sí? Porque se han violado los derechos políticos de esa persona, ¿no? Entonces, para en la Corte, hermano Freddy, y la Corte sanciona al Estado. Y el Estado tiene que indemnizar, reparar todos los daños y perjuicios a esa persona que se lo ha ocasionado. Pero el 113 de nuestra Constitución dice: el Estado debe interponer acción de repetición. Si es que un juez ha fallado en contra de Yahuasi, ejemplo Churañani, ¿sí?, ese juez que por su fallo ha sido inhabilitado a esta autoridad gubernamental, o cualquier persona, si se violara sus derechos, ese juez tiene que responder al Estado por daños y perjuicios ocasionados, ¿sí? Ya no el Estado va a gastar, pues el Estado tampoco es una billetera móvil que va a gastar todo, ¿no? El Estado tiene que, esto se llama responsabilidad por la administración o por la función pública, hermano Freddy. La cuestión es que a esto no se aplica, hermano Freddy. No se aplica, nadie se aplica.
Es más, algunos ni conocen. Pueden hablar otras cosas, pero el que hay veces, ¿no? Nosotros nos damos cuenta de que estas cuestiones tienen que existir, tienen que reglamentarse. Por si acaso ese artículo no está reglamentado en el Código Procesal Constitucional, por lo tanto, ahora se aplica. Yo quiero decir, ahora a los que están un poco, ¿no? Alzaditos, ya al cárcel guayura, ya se escapan. No es así, no es así. El poder, no se dan cuenta, el poder es pasajero. No nos daremos daño, hermanas y hermanos. Ahora me estoy dando cuenta que nosotros mismos nos estamos señalando. Él ha ordenado, él ha encabezado. No es así. No, la lealtad tiene que estar ahí, hermanas y hermanos. A cualquiera nos puede tocar. ¿No? A cualquiera nos puede tocar. Ukama, Sasa, Chamashta, Wiñani, Hilata, Freddy, Take, Hila, Cuyacanakaru, Istascapre. No están solos, hermanos. Aquí estamos nosotros para defenderles, ¿no? Sus hijos. Y seguramente como nuestro Aymara Aru es Hayamara Aru, va a seguir existiendo y coexistiendo en el tiempo. No hay Ukama, Sasa, hasta Wiñani, Hilata, Freddy. Wali kilata Omar Port Aniwaitas kin jamao kanais orakta kunateja marca chirineka hayu kamar jamuk panakas amuita sipjaña pata. Wali kilata Omar akaran Port Anikita. Mahalaya Hilata Freddy. Kumasa walich aman pisarantas kaki bumas Aymara kirista khaya Aymar Haka Aymar Hila Aymara Nakampi Aymara Nakpacha Amastasiñani y un saludo cordial a las 20 provincias, un saludo especial a mi mamá Juana Huanca, a mis sobrinos John y Dani Caucanst Ignacasipta Take Kititaja un capgesta ma halaya Ayaya kepan.